Hola amigos, ¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer la recopilación de Lucas capítulo 24, pero primero vamos a orar porque sabemos que sin nuestro Padre no podemos hacer nada, lo importante que es la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerramos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día, gracias por darnos un día más de vida. Perdónanos, Padre, por nuestros tropiezos y guíanos con tu Espíritu Santo. Perdónanos porque somos seres tan imperfectos, Padre. Pero ayúdanos, por favor, para poder leer tu palabra, para poder entender tu palabra y para poder hacerla nuestra, Padre, y hacer tu voluntad. Ayúdanos también para que esto entre en cada ser humano, poder poner una semillita para que tú la hagas crecer. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos, entonces aquí empieza, recordemos que Jesús había fallecido, había muerto, lo habían enterrado y las mujeres estaban preparando especies aromáticas y ungüentos para el día siguiente, que era el domingo, ¿verdad? Entonces, muy temprano en la mañana del domingo, tomaron las especies aromáticas que habían preparado y se dirigieron a la tumba donde estaba supuestamente Jesús, ¿verdad? Pero que llegaron a la tumba y ¿qué pasó? Que estaba abierto, que no había nada, que Jesús no estaba ahí. Y entonces les aparecieron dos ángeles que les dijeron: ¿por qué buscan en la tumba al que vive? Aquí no está, ya resucitó. ¿No recuerdan que en Galilea les dijo que era necesario que el Mesías fuera entregado en manos de los pecadores, que lo crucificaría y que resucitaría el tercer día? Entonces las mujeres recordaron que sí, así Jesús les había dicho. Entonces corrieron inmediatamente donde estaban todos los discípulos a contarles las buenas nuevas, ¿verdad? Que Jesús ya había resucitado tal como él lo había dicho y tal como las escrituras también lo predecían. Entonces María Magdalena, Juana y la mamá de Jacob y varias más fueron donde estaban los discípulos. Pero los discípulos no creían, era demasiado difícil para creer lo que ellas estaban diciendo. Entonces Pedro corrió a la tumba a cerciorarse si realmente era cierto lo que las mujeres estaban diciendo. Y cuando llegó a la entrada se detuvo y miró, y ahí estaban los lienzos solos. Y luego regresó intrigado por lo que había sucedido. No podía creer lo que había pasado, estaba desconcertado. ¿Qué eran los lienzos? Como sabemos, los lienzos se les decía las sábanas que se usaron para envolver el cuerpo de Jesús. ¿Se acuerdan? Así lo hizo Arimatea, envolvió el cuerpo de Jesús para que pueda ser enterrado o bueno, pueda descansar ahí en la tumba. Entonces encontró que estaban los lienzos, las sábanas tiradas, pero no estaba Jesús. Entonces, desconcertado, Pedro regresó donde estaban los demás discípulos. Aquel mismo día, que era domingo, dos de los discípulos se dirigían al pueblo de Emaús, a 12 kilómetros de Jerusalén. En el camino iban hablando de la muerte de Jesús. Apenas se dieron cuenta que alguien se les había acercado y caminaba con ellos. ¿Quién era? Jesús mismo, ¿verdad? Jesús mismo estaba al lado de ellos. Entonces, no era el momento todavía para que ellos supieran quién era. Entonces Dios no quiso que lo reconocieran todavía. ¿De qué estaban hablando y por qué están tan tristes? Jesús les preguntó. Entonces se detuvieron y en el rostro de aquellos hombres se reflejaba el inmenso dolor que les embargaba. Obviamente sabemos que ellos eran discípulos de Jesús también y estaban muy tristes al saber que Jesús había muerto, pero que se olvidaron que Jesús les había dicho que iba a resucitar. ¿Qué pasaba en ese momento, verdad? Bueno, uno de ellos, Cleofás, le dijo: al parecer eres la única persona en Jerusalén que no sabe lo que ha estado pasando en estos días. ¿Qué ha estado pasando? Entonces él les dio le explicó brevemente a Jesús, ¿verdad? Algo que él ya sabía, obviamente. Pues que a Jesús de Nazaret, profeta milagroso y extraordinario, maestro que gozaba de la más alta estimación de Dios y los hombres, los principales sacerdotes y jefes religiosos lo entregaron a manos de los romanos para que lo condenaran a morir en la cruz. Creíamos que era el Mesías y que había venido a rescatar a Israel.
Pero bueno, hace 3 días que murió. Ellos creían que era el Mesías, pero creían que iba a rescatar solo al pueblo de Israel, perdón, y no lo que él vino a hacer, que era mucho más grande que solamente eso, ¿verdad? Pero yo no sé, ellos no entendían en ese momento lo que Jesús les había dicho. Entonces, lo más curioso del caso, seguía hablando el joven, lo más curioso del caso es que varias mujeres que lo seguían fueron a la tumba esta mañana y regresaron contando que el cuerpo no estaba ahí y que unos ángeles le dijeron que Jesús estaba vivo. Algunos de los nuestros corrieron al sepulcro y de veras ahí no estaba. Las mujeres tenían razón. Esto le estaba contando a Jesús, ¿verdad? Le estaba contando a Jesús lo que había sucedido. Y entonces Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón. Así que les cuesta creer que los profetas afirman en las Escrituras. ¿No está claro ahí que el Mesías había de sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Todo ya estaba escrito. ¿Por qué no entendían, verdad? No entendían lo que realmente estaba pasando. Dejaron de creer, perdieron la fe, se les debilitó la fe, o simplemente como seres humanos imperfectos, ¿verdad? No creían hasta no ver. Y así somos muchas veces. Necesitamos ver para creer. Pero recordemos que Jesús nos dijo: dichosos aquellos que creen sin necesidad de ver. Así que no necesitamos ver, necesitamos solo sentir y tener la confianza que es real, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Jesús es real y que está en el cielo. Pero bueno, entonces a continuación Jesús les fue citando pasajes de las Escrituras desde Génesis hasta los profetas. Y a medida que les iba citando las Escrituras, iba explicando también lo que se decía acerca de él mismo, ¿verdad? Así llegaron a Emaús y Jesús hizo como que iba a seguir el camino. Pero ellos le suplicaron que por favor se quedara con ellos porque uno les encantaba oír lo que ellas les estaba hablando y otro porque ya era de noche. Entonces Jesús se quedó con ellos. Cuando estaban sentados en la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo fue pasando. En aquel mismo instante, los discípulos sintieron como si los ojos les hubieran abierto de pronto y lo reconocieron. Recordemos que muchas veces, si vemos con los ojos humanos, hay muchas cosas que no podemos ver ni entender. Por eso es importante ver a través de los ojos de Jesús, ver con los ojos de espiritualidad. Y así vamos a poder ver las cosas con más claridad y entender las cosas con más claridad. Obviamente el Espíritu Santo les dio claridad para que vieran exactamente lo que estaba sucediendo, que Jesús estaba ahí a su lado, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasó después de esto? Al ellos darse cuenta, Jesús desapareció. Y entonces comentaron: ¿no nos ardía el corazón mientras nos explicaba las Escrituras a lo largo del camino? Se dijeron pasmados de asombro. Recién ahí obviamente se habían dado cuenta que era Jesús. Entonces prepararon sus cosas y se fueron donde estaban los discípulos de regreso a Jerusalén. Y cuando llegaron a donde estaban los 11 discípulos y los demás miembros del grupo, estos los recibieron con una gran noticia, ¿verdad? Noticia que ellos ya sabían. Jesús ha resucitado de veras, se apareció a Pedro. Entonces los recién llegados también relataron lo que había sucedido, ¿verdad? Y que habían reconocido a Jesús en el momento que repartieron el pan. Mientras hablaban, Jesús mismo se apareció entre ellos y los saludó. Los discípulos, temblando de miedo, creían que era un fantasma. Aún así, no podían creer lo que estaba sucediendo. Y claro, obviamente es difícil creer, ¿verdad? Es difícil creer, pero Jesús les había dicho, como en la palabra está, que sabemos lo que va a suceder. Entonces, eso nos lleva a nosotros también a tratar de no ver las cosas como el mundo las ve, sino de la manera que Jesús nos ve y a poder entender las cosas como Él nos las hace entender,
¿verdad? Para no cometer estos mismos errores, que obviamente como humanos muchas veces lo hacemos. Bueno, y entonces, ¿qué pasó? Vieron a Jesús y se asustaron, ¿verdad? Pero entonces Jesús les dijo, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué dudan que sea yo? Mírenme las manos y los pies, tóquenme si quieren, y verán que soy yo. Los fantasmas no tienen cuerpo. Y al decir esto, les mostró las manos y los pies traspasados por los clavos de la crucifixión. Obviamente estaba lo que Jesús había sido lastimado y herido, ¿verdad? Los discípulos no sabían si dudar o saltar de alegría. Y Jesús pidió si tenían algo de comer y ellos le dieron de comer un pedazo de pescado y un panal de miel. Y Jesús los comió. ¿No recuerdan que cuando todavía estaba con ustedes les dije que cuando Moisés, los profetas y los salmos dicen tenía que cumplirse? Entonces les abrió el entendimiento y comprendieron las escrituras y les explicó. Está escrito y era necesario que el Mesías sufriera, muriera y resucitara al tercer día, y que comenzando en Jerusalén, en el mundo entero, se proclamará que hay perdón de los pecados para los que se arrepienten y creen en mí. Y esto es real y lo vivimos hasta el día de hoy, ¿verdad? Todo empezó en Jerusalén. Cuando Jesús partió, los discípulos se encargaron de hacer su voluntad, de guiar a las personas y de pasar su palabra una a una. Y no solamente empezaron de boca, sino también comenzaron a hacer las escrituras, de las cuales el día de hoy, gracias a nuestro Padre, tenemos la oportunidad de leer, ¿verdad? Y entenderlas. Entonces, exactamente fue como pasó. Desde Jerusalén hasta los sitios más recónditos está llegando la palabra de Jesús. Luego también Jesús les dice, ustedes son testigos de que las escrituras se cumplieron. Exactamente. Ellos fueron testigos de lo que había sucedido, de cómo mataron a Jesús y también de cómo Jesús resucitó. Y como así ellos fueron testigos, nosotros también quizás no seamos testigos, pero somos testigos de que eso es real, de que fue verdadero, ¿verdad? Y somos testigos de que el día de hoy su palabra sigue en nosotros y seguirá más adelante. Luego Jesús dijo, pronto enviaré sobre ustedes al Espíritu Santo, tal como lo prometió el Padre. No salgan ahora mismo a proclamar el mensaje. Quédense en Jerusalén hasta que descienda el Espíritu Santo y los llene con poder de lo alto. Muy cierto, y sabemos que así fue lo que pasó. Jesús envió el Espíritu Santo sobre cada uno de los discípulos, ¿verdad? Y eso los llenó de fuerza, eso los llenó de sabiduría y eso los llenó de muchas bendiciones a través de las cuales pudieron ayudar y guiar a muchos seres humanos, ¿verdad? A seguir su palabra. Tras aquellas palabras, los condujo a Betania. Una vez ahí, alzó las manos y los bendijo. Y mientras los bendecía, fue elevándose hasta que desapareció. Acababa de ser llevado al cielo. ¿Se imaginan lo que deben haber sentido esos discípulos ver eso? ¿Te imaginas tú haber sido uno de ellos y ver eso? ¡Wow! Realmente algo extraordinario, ¿verdad? Algo extraordinario. Y entonces seguían cumpliéndose tal y como estaban en las escrituras, que Jesús resucitaría y subiría al cielo. Y así fue. Después de adorar, los discípulos regresaron a Jerusalén henchidos de gozo. Desde aquel día en adelante pasaban el tiempo en el templo, alabando y bendiciendo a Dios, y obviamente haciendo su voluntad, ¿verdad? Que es lo que nos toca hacer a nosotros. Hay cosas que quizás no entendamos, hay cosas que quizás no comprendamos, pero no importa. Lo importante es hacer la voluntad de nuestro Padre, obedecer y ser como esas ovejitas que escuchan a su pastor. Seamos esa ovejita, escuchamos a nuestro pastor y hagamos su voluntad, ¿verdad? Bueno, amigos, que Dios los bendiga.
Que tengan un día lleno de muchas bendiciones y llenos de ganas de hacer la voluntad de nuestro Padre. Adiós.